Hola de nuevo, retomamos Espacio NAN Rehabilitación. Espero que hayan disfrutado el café y pido que me acompañen al escenario Renata Senkiavik de Ábalos Senkiavik Arquitectos, Antonio Muñoz de Alucoil, Jerónimo Junquera de Junquera Arquitectos y Enrique Álvarez Sala de Estudio Álvarez Sala. Bienvenidos. Comenzamos por Renata, cofundadora del despacho, junto con Iñaki Ábalos. Se trata de un estudio de arquitectura internacional con sede en Madrid, Cambridge y Shanghái. Además, tanto Iñaki como Renata han impartido docencia en un sinfín de centros universitarios de prestigio, compaginando la actividad académica, profesional e investigadora. Estamos deseando escuchar esos dos museos que nos vienes a contar. Bienvenida, Renata. Gracias. ¿Ya empezamos? Sí. No, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hoy lo que he traído son dos proyectos de restauración, lo que llamamos dos museos. Realmente uno es una fundación y otro es una galería de arte. Y uno está ubicado en Barcelona, como veis, y Wuhan. Tranquilos, hemos acabado antes de COVID el proyecto en Wuhan, no hay peligro. Y lo interesante, nos parecía traer aquí esos dos proyectos por mostrar la diferencia entre dos culturas, cómo se acercan a lo que es la restauración, ¿no? O patrimonio existente. A ver, no me han dicho cómo es la flecha. ¿Así? ¿Esto? El verde de arriba, a lo mejor. Ah, vale, perfecto. Empezamos por la fundación de Antoni Tàpies, que imagino que conocéis todos. Originalmente fue construida como una imprenta, uno de los primeros edificios industriales en Barrio Cerdá, que fue bastante novedoso porque la propia normativa permitía mezclar lo que es vivienda e industria. Ese primer edificio, uno de los primeros que se construyó, que contuvo una imprenta, como veis, está construido como típica, en ese momento, nave industrial, con la materialidad, tamaños, detalles que se utilizó en el momento, ¿no? En años 80, se convirtió esa imprenta en Fundación de Antoni Tàpies. No he traído fotos, se ha hecho una reforma como se hacía en ese momento. Una reforma un tal postmodernista que cubrió todo lo que era anterior imprenta. Cambió completamente carácter, colores, materiales, etc. Y nosotros entramos en el proyecto ya en este siglo, digamos, con una excusa de una carta de bomberos que llegó a la fundación, que las escaleras no estaban adecuadas a la evacuación o al uso, ¿no? Y con esa aventura de primera carta, pues el proyecto iba creciendo poquito a poco, íbamos descubriendo más cosas en conversaciones con la fundación, hasta que la restauración casi tocó todo el edificio. Aquí lo que veis son dos secciones. La de arriba es el edificio tal como lo hemos encontrado. La de abajo es el edificio ya proyectado. Básicamente, en general no se ve mucha diferencia, pero ahí sí se percibe la nueva pieza que se añadió, rellenando el hueco que está en la sección de arriba, hueco que da al patio. Aprovechamos para subir varias plantas y colocar ahí las oficinas, primero, y segundo, llegar sí a cota del patio interior, ¿no? Eso fue uno de los problemas. ¿Sabéis si aquí hay un...? Bueno, intentaré no marcar. Las oficinas antes estaban colocadas arriba a derecha y había una escalera como de 70 o menos centímetros de ancho de caracol, donde la única comunicación que tenía la gente que trabajaba, ¿no? Así que fue realmente imposible utilizarlo. Pero bien, así que una cosa importante que hemos añadido es la nueva pieza, pero también en todo el carácter de fundación, lo que nos parecía interesante, no tratarla tanto como museo, pero más como una fábrica de arte, ¿no? Pensando que originalmente era una fábrica, esto sería una fábrica de arte donde uno cuando entra
puede ver todos los elementos, sea elemento de exposición, sea elemento de librería, que son esos cuadraditos en el centro, sea elemento de trabajo de la gente, etcétera, ¿no? Como una fábrica de arte. Realmente lo que hemos hecho es quitar todo lo añadido en años 80, todos los materiales y redescubrir, traer de vuelta lo que era la imprenta original. Como veis, todo se pintó de blanco, se ha vuelto a traer un pavimento de madera que es de tacos industriales, los refuerzos que se han hecho en un momento con unas ferchas de tubos se quitó y se reforzó los pilares, ¿no? Si podéis percibir esa especie de aletas, pero la idea era siempre seguir con el mismo carácter y traer los mismos materiales y los mismos elementos del pasado, ¿no? Se ha pintado todo de blanco, intentando evitar detalles casi, y lo que se añadió también, que creo que sale en esta foto, importante, una lámina que encerraba lo que es el espacio expositivo, un espacio de 2 alturas con el patio, que antes era una especie de cuádruple altura que daba un lucernario y, claro, la iluminación, radiación o iluminación directa, pues en un museo no funcionaba bien. Así que lo que hemos hecho es poner esa lámina, que es una lámina de Barisol, que diluye la luz natural, rebota la radiación directa, pero sí trae luz natural al espacio expositivo, ¿no? Creando esa especie de cielo ambiguo que encierra todo el espacio expositivo de 2 plantas. Y vemos incluso los techos, se veía desde antes, etc. Se descubrió absolutamente todo. Y aquí, ¿cómo nos enfrentamos a esa nueva pieza de oficinas? A la izquierda tenéis la fachada, de lo que se podría decir interior, o la estructura interior del edificio existente, y a derecha el proyecto de la nueva pieza. Básicamente está hecha como si esta nave industrial se hubiera construido en el momento, hoy día, o en el momento que hemos hecho esta pieza. Es una estructura industrial, metálica, solo que las técnicas son diferentes. Mantiene modulación de la estructura anterior y crea así, pues, diálogo entre las dos, pero ya con técnicas de hoy día. Y ahí esa pieza, pues, en otro patio, volvemos a poner esa lámina de Barisol que encierra otra vez ese espacio. Importante que, aunque sí hemos añadido 3 nuevas plantas de oficinas, así que metros cuadrados de uso han cambiado, pero encerrando la volumetría hemos llegado a una eficacia de tal modo que las máquinas de climatización y todo lo que había en el museo anterior no hacía falta ampliarlo y se ha quedado exactamente con la misma maquinaria. Aquí volvemos a ver el espacio con ese techo blanco ambiguo, ¿no? que trae la luz natural. La biblioteca, que era antiguo almacén de papel, ¿no? que se restauró y se le ha dado visibilidad al espacio expositivo. Aquí algunos elementos de oficinas, como veis, todo industrial. Volvemos a... El techo no es un techo, falso techo, es un techo de chapa corrugada, con pilares, vigas metálicas, etc., ¿no? Una estructura muy simple. Y para acabar, este nuevo espacio que hemos ganado, que no hemos tenido muchos metros cuadrados, el mínimo espacio que hasta aprovecha con esas gradas, el espacio que tiene debajo escalera de subida, para traer el museo al interior del patio, ¿no? Y aquí, pues Antoni Tapies trajo esa escultura para crear el diálogo con la escultura que se ha hecho anteriormente en el techo, ¿no? La que se llama Nube y Silla, ¿no? Aquí está el calcetín, famoso calcetín, que se ha colocado en el patio, que nos parecía también importante que un visitante que normalmente viene a Barcelona y conoce las calles tiene esa posibilidad de entender que sí, dentro hay esos enormes patios muy característicos y muy especiales, y que puede visitar, puede salir a esa terraza e entender esa dualidad del sitio, ¿no?
Aquí la última foto cuando se montó la escultura, pero escultura no se montó con nuestra intervención, ya existía anteriormente. Casi esa foto utilizo para saltar al otro proyecto. Ahora estamos en Wuhan, en China, concesión inglesa. Y aquí lo cuento un poco al revés, pero bueno, quería enseñar esta foto que es realmente lo que se añadió nuevo, un elemento diferencial, es esa piececita en la cubierta para traer la gente, para hacerla habitable y tener, aparte de ser un mirador de la ciudad, también un sitio para inauguraciones, eventos, etc. Aquí veis esa pieza, también una pieza muy ligera, de lamas metálicas que protegen del sol y poco más, no tiene más complicación. Un pequeño jardín y un mirador. Aquí veis la ciudad. Nosotros, como decía, era antes de COVID, cuando nos han hablado de una tal ciudad Wuhan en provincias, pues luego nos enteramos que era una ciudad de 15 millones de habitantes, un poco diferente que provincias en otros lugares, casi sorprendidos que cómo podemos no conocer una ciudad de 15 millones de habitantes, que es una metrópoli. Y ahí empezó pues, esa aventura con ese pequeñito edificio que veis ahí, que originalmente era una especie de librería religiosa y formaba parte pues, de toda la comunidad inglesa en la ciudad. Aquí tenéis dos fotos. A izquierda es una foto histórica y a derecha tal como hemos encontrado el edificio. Pues como veis, el edificio fue abandonado, la gente empezaba a ocuparlo, a hacer viviendas sin ningún proyecto. Veis a izquierda que se percibe una galería, una veranda, digamos, que da a la calle, pues se ha tapado completamente, se ha construido una especie de chabolía en la cubierta que estaba en ruinas también, y esa era la situación cuando empezamos a pensar en el proyecto. Aquí veis ya parejitas, izquierda lo que hemos encontrado y derecha ya el edificio acabado. Pero lo importante que quería contar, lo diferente, punto de vista que tenía el cliente, cómo tenía que ser esa restauración, que nos sorprendió. Porque conociendo que en China, pues después de demoler, no sé, un alto porcentaje de todo el patrimonio que tenía, pues de repente el punto de vista de restauración cambió. En ese proyecto lo que se nos pedía es reconstruir absolutamente todo. Hemos tenido un equipo ahí del lugar que ha hecho una labor arqueológica, hay que decir arqueológica, buscando en las ruinas pues cachito de moldura de puerta, un cachito de barandilla, un cachito del suelo, y entre las fotos que se podría ir recuperando del pasado y esa labor arqueológica han hecho una especie de booklet bien gordo. Aquí traigo una hoja de todos los elementos que están marcados en planta, dónde se han encontrado, cómo tienen que ser, para reconstruir absolutamente tal como estaba antes. En la anterior, aquí veis yo lo veo detrás de la flor, pero bueno, veis las plantas arriba, cómo se han llenado de tabiques, cómo se iba ocupando y extendiendo todas las habitaciones a la veranda, y nosotros pues básicamente hemos intentado limpiarlo, crear una organización adecuada a esta nueva galería de arte, una especie de club con salones, salas de reuniones y exposición. Aquí veis los primeros croquis, digamos, y recuperar, por lo que era importante, esta fachada, esa doble fachada, ese espacio tan característico para esta época. Las plantas de antes y plantas después. A derecha, como veis, es simplemente simplificación y limpieza de todo lo que es el interior, introducción de ascensor, escalera. Hemos intentado cambiarla, pero no nos han dejado. Había que reconstruirla tal como estaba, así que no había posibilidad. Pero eso sí, como
arriba esta pieza sí se podría añadir porque tenía otro tipo de visibilidad desde la calle, digamos, ¿no? Eso sí que hemos ganado. Aquí ya veis el edificio acabado. Se ha vuelto a quitar todas las capas para encontrar el ladrillo, aunque si estaba imperfecto se ha reparado tal como estaba, se ha limpiado, saneado, todas las piezas de balconadas, todo eso se reconstruyó. Es decir, que aquí hay muchísimas cosas que están hechas completamente nuevas, pero con la documentación muy matemática casi de todo lo que había y todo lo que han encontrado, ¿no? Aquí la pieza del patio, que realmente era una fachada trasera, pero en ese momento en el nuevo planeamiento se abría el parque, así que se mantenía este patio con escaleras y la pieza de cubierta pues asomaba dando fachada a ese lado también. Los interiores, pues como veis, sin comentarios, no hemos podido decidir nosotros mucho realmente, pero han hecho una labor, hay que decir, muy precisa de traer y de reconstruir todas las piezas tal como estaban originalmente. Una lámina de agua que se añadió para también realzar ese zócalo y relacionarse con el parque que estará ahí detrás. Y aquí veis la recuperación de todo lo que es la veranda que pues, se abrió para los salones, para todo tipo de eventos, al igual que la cubierta. Y para acabar, ya estoy en cero. Para acabar, simplemente algunos detalles para que veáis la precisión y cómo se reconstruyó absolutamente todo y cómo se ha traído de vuelta al edificio anterior. Y la última imagen, la terraza mirador, con esa materialidad nueva que siempre nos parece importante, que una parte es reconstrucción y una parte es... Pero añadir que en ese momento hay una pieza que marca el momento cuando se ha hecho y es una pieza que viene de esos tiempos, cuando se trabaja sobre el edificio, añade la historia y añade otro elemento en espacio-tiempo al edificio. Muchas gracias. Perdona. Toca el turno de Antonio Muñoz, jefe de proyectos en Alucoil, quien nos detallará las disruptivas soluciones con las que cuenta la compañía. Antonio es ingeniero industrial y un gran profesional dentro del universo constructivo, con más de 25 años de experiencia en el sector del aluminio y envolventes arquitectónicas. Bienvenido, Antonio. ¿Me vas a perdonar? Yo me pongo de pie. Muy bien. Que ya estamos mucho tiempo sentados todos en las oficinas y en casa. Bueno, este edificio no es una rehabilitación, como os podéis imaginar. Queríamos ponerlo de entrada. Es uno de los grandes edificios que se ha hecho en España en Passage House, está en Bilbao, es la Torre Bolueta. Y creíamos que era muy representativo ponerlo, ¿no? Para los que no nos conocéis, quería haceros un poquito una introducción. ¿Quién es Alucoil? ¿Dónde estamos y a qué grupo pertenecemos? Nosotros somos una multinacional del aluminio. Tenemos fábrica en Estados Unidos, en España, en concreto Miranda de Ebro, Burgos, y en Marruecos. Pertenecemos a la multinacional Alibérico, que es una empresa laminadora de aluminio de hoja fina que tiene distintas divisiones, desde el sector farmacéutico al sector de alimentación, y en concreto nuestros productos salen de laminación de hoja fina y da lugar a la creación de Alucoil, que es del sector edificación o arquitectura. Tenemos dos grandes productos, que son los paneles composite y los paneles de nido de abeja. Los paneles composite yo creo que hoy por hoy casi todos los conocéis. Nuestra dinámica y nuestra gran pretensión en el sector siempre ha sido apostar por la gran calidad de los productos. O sea, nosotros siempre hemos querido jugar en Primera División o en Champions y nos gusta tener una calidad de producto que sabemos que se puede montar desde en costa hasta en zonas con una alta agresividad y saber que tengan una durabilidad en el tiempo. En los últimos años hemos incorporado sobre todo como novedad el panel de nido de abeja, que nos está dando grandes alegrías porque es un producto que, aparte de tener una aplicación muy importante en el sector arquitectura, tiene una gran importancia en el sector industria. Eso nos ha dado lugar a inclusive ampliar fábricas, sobre todo la parte de mecanización, que considerábamos que era muy primordial, ¿no? En el tema de la rehabilitación, que es lo que nos lleva hoy, tanto un producto como el otro son piezas que se pueden fabricar en grandísimas dimensiones, y cuando digo grandísimas es que el panel composite podemos llegar a largos de 8 metros
Se ha llegado incluso hasta 10 en alguna ocasión, y luego ya el buque insignia es el Arcorea, que ahí podemos llegar hasta hacer 14 metros. De momento el reto no ha llegado. Si ha habido algún proyecto y alguno que se ha lanzado a pedirme piezas de 10 metros, el edificio Soyuve, que se está remodelando precisamente al lado del edificio que está haciendo o que ha terminado Antonio Barbarín, ahí se planteó los 10 metros de pieza, o casi 11, y al final en el proyecto de ejecución se ha caído y bueno, se van a hacer piezas de 6, que muchas veces decimos que al final hay que pensar que eso hay que meterlo con unos andamios, hay que manipularlo, pero en este caso los pesos para nosotros no son problema. Pensar que una fachada ventilada de panel composite está en torno a los 10 kilos y el panel de nido de abeja lo podemos manejar en torno a los 8 o 9 kilos y hablo terminado, no estoy hablando solo del panel. ¿Vale? El panel de nido de abeja se llega a fabricar hasta en 40 milímetros de espesor. ¿Vale? Entonces, ¿por qué reparamos una fachada? Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Lo reparamos sobre todo por ganar estética. Este es un producto que al final es la piel decorativa y nos da lugar a meter lo que es todo el comportamiento térmico, ganar una eficiencia energética, y son productos altamente reciclables. Nuestro grupo es una de las grandes obsesiones que tiene, y de hecho ahora se están haciendo unas grandes inversiones en la fábrica de Sabiñánigo, en Iberfoil. Si queréis cotillearlo, sale en internet y en cualquier sitio que está publicado, y precisamente se están montando 3 hornos de colada continua para dar lugar al reciclado de todas las materias primas propias nuestras del grupo. Quiere decir, cualquiera de estos paneles, sobre todo el nido de abeja, que es aluminio 100%, es infinitamente reciclable. Quiere decir, lo podemos reciclar tantas veces como queramos. En el tema del aislamiento acústico y la eficiencia energética, nosotros aportamos mínimamente, porque al final es una piel decorativa muy liviana, que es lo que también buscamos, sobre todo en grandes edificios y antiguos, sobre todo en vivienda, que muchas veces nos encontramos con torres en altura, donde hay materiales que por su peso nos imposibilita jugar con esa estética que buscamos. Nosotros ahora hablamos un poco de colores, que hoy por hoy podemos hacer lo que queramos. Nosotros siempre recomendamos, por supuesto, el aislamiento, hoy cumpliendo normativas, o bien lanas de vidrio o bien lanas de roca. Son los aislamientos que nosotros más propiciamos, sobre todo por el tema de fuego. Nuestros paneles hoy por hoy superan los ensayos a gran escala sin mayor problema de ningún tipo. Tanto los ingleses como los americanos, que hoy por hoy son los más exigentes a nivel de normativa internacional. Por supuesto, el Código Técnico en Edificación en España, obvio decirlo, que está más que superado, ¿vale? Entonces, a nivel acústico y térmico, nuestro compañero de viajes es el aislamiento. Ahí es donde tenemos que apostar siempre en función de la zona climática en España donde estemos trabajando. Podemos soportar precisamente todo el tipo de anclajes. En el tema de la calidad de los lacados, aquí Alucoil ha hecho unas inversiones precisamente en este último año brutales. Ya teníamos unas cartas de colores muy amplias de por sí, pero nos poníamos muchas veces unas limitaciones en el sector que vosotros nos demandáis más colores. O sea, nosotros nuestras cartas de colores estándar o especiales estamos en torno a los 200 colores, 250. Pero aún así nos quedábamos cortos. Porque como muchas veces decíamos, nos presentáis una obra de 2000 metros, decíamos qué alegría, y luego nos decíais, pero son 10 colores. Y para mí no es una obra. Si son 10 colores, son 10 obras, porque yo meto la bobina 10 veces en máquina. Si no habéis conocido estas fábricas nuestras, una máquina nuestra tiene 70 metros de largo. El desaprovechamiento de bobina es brutal, con lo cual los incrementos en costos eran muchas veces inviables para ese tipo de obras. ¿Qué hemos hecho? Invertir en ese tema productivo. Hemos sacado una nueva línea, que la inversión ha sido cerca de 4 millones de euros. Romar, se ha ido todo al carajo. O no pasa o pasa de golpe. Entonces, hemos montado una línea nueva que la hemos denominado Fluorlac, que en este caso consiste en que nosotros fabricamos el panel en primer lugar y luego pintamos el panel. Pero no como tradicionalmente se ha hecho en España, que se estaba pintando en polvo poliéster, que es lo que todos conocéis, que nosotros ya llevamos pintando esa calidad 25 años. Lo que hemos hecho ha sido incorporar una línea que es de pintura Febe, que es una pintura de alta calidad, pintura líquida, que nos permite pintar paneles, tanto panel composite como panel de nido de abeja, y ahora en los próximos meses implementamos la chapa maciza. Pero todo con pinturas en líquido, con altas penetraciones y retenciones de color. Y la gran sorpresa es que podemos pintar 75 metros por color. Quiere decir que podéis hacer lo que os dé la gana, y perdonadme la expresión, ¿vale? O sea, 75 metros incluimos toda la carta RAL, toda la carta RAL Design o la carta NCS. Yo creo que el abanico de posibilidades ya es brutal. O sea, ya podemos decir que sí podéis hacer una obra de 100 metros cuadrados con 2 colores, bueno, 2 colores no, pero 150 sí, o una obra de 1000 metros cuadrados con 10 colores, y podemos pintar degradados o lo que queráis. ¿Que se va a pagar un poco más caro? Sí, os lo decimos claramente, pero ya se paga el capricho, como yo digo, ¿vale? En el tema de sistemas constructivos, Alucoil hoy por hoy ha apostado siempre por tener sistemas de instalación acreditados
Y como siempre digo, el documento de la técnica es un documento representativo e importante, pero no cumple con todas las exigencias. Y cada día me lo ponéis más difícil. Cada vez me retorcéis más los paneles. Os lo digo así de claro. Las dobles curvaturas ya me las estáis pidiendo en más de una ocasión, perforaciones e embuticiones, pero yo siempre digo las palabras mágicas. La fachada tiene que estar dimensionada y calculada, y sobre todo en rehabilitación. Los soportes son muy importantes que funcionen. O sea, cuando rehabilitamos una fachada es porque tenemos un afán de decir, oye, pues quiero que la fachada gane en calidad estética, en calidad térmica o en calidad acústica, o, lógicamente, buscamos una revalorización económica. Pero eso hay que evaluar ese soporte. Por eso es tan importante que las instalaciones sean correctas, estén dimensionadas, estén calculadas, se haga una evaluación del soporte de cómo está, qué patologías tiene, para que eso funcione correctamente. Fotos de geometrías de piezas os podríamos poner hasta hartar, pero yo creo que hoy no es el debate. Yo os quería hacer una pequeña pincelada porque solo tengo 10 minutos y me quedan 2. Como veis, bueno, pues acreditaciones todas del primer edificio, que era un Passage House, sello LEED. Y servicio, pues como os decía, tenemos una fábrica en Miranda de Bromburgos, tenemos una planta de mecanización que se ha multiplicado por 5 a raíz de incluir los paneles de nido de abeja en el sector industria, con lo cual nos ha dado una cancha brutal para experimentar en piezas todavía más complejas, porque el sector industria nos demanda cosas muy complejas. Y entonces sabemos que podemos dar tanto el servicio de fabricación de panel como el servicio de mecanización. Trabajamos a nivel internacional, como podéis entender. Y el rehabilitar, pues aquí ya empezamos a ver lo que son el antes y el después, que llevamos viendo todos con todos los ponentes. En este caso son desde hoteles, viviendas, que todos hemos hecho viviendas en rehabilitación, que son uno de los grandes nichos de negocio, pero sí es cierto que nuestros paneles composites se están montando en todo tipo de segmentos, desde el sector vivienda, sector hospitalización, sector centros comerciales, sector oficinas, en el concreto en el que ha expuesto Ana Guas de su edificio lleva nuestros paneles, porque al final el aluminio va en todos los edificios presentes de una parte u otra, y queramos o no es un material que es ampliamente utilizado. Y si quiere terminar de pasar, veis la estética de ese edificio, que obviamente vas a comprar una vivienda como está y lo compras, pues ves la diferencia, que es brutal. Dices, bueno, aparte de ganar estéticamente, gana térmica y acústicamente, que es lo que busca una comunidad de vecinos, ¿no? Luego, si tenemos un poco la suerte de que la comunidad de vecinos se deja fiar por vosotros, de jugar con un poco de colorido y con alguna geometría en las piezas, pues podemos encontrarnos con obras verdaderamente muy llamativas, ¿no? Este es el Hospital de la Zarzuela. Aquí se emplearon los paneles de nido de abeja porque se querían grandes piezas, se buscaba hacer más cuadrado el edificio porque tenía muchas ventanas, y en este caso se montó una estructura metálica por delante que nos lo permite, con un peso mínimo, estaríamos hablando de 10-12 kilos, como os decía, como máximo. Y si me deja pasar, como os decía, una estación marítima. Aquí las exigencias, os podéis imaginar, a nivel de pintura y a nivel de salinidad son brutales. Nosotros tenemos laboratorio propio, con lo cual tenemos la certeza que estos materiales se van a comportar como tiene que ser. Después de 25 años tenemos obra, como yo digo, que saltamos de la terraza del apartamento y podríamos caer en el agua, con lo cual entender la exigencia hasta dónde llegamos con las pinturas, ¿no? Somos un grupo industrial que en eso ha apostado siempre por la calidad, y bueno, pues hacemos todo lo que nos dejáis o lo que nos dejan, porque no siempre lo quieren pagar un poquito. Este es el Hotel Los Galgos, que se rehabilitó en su totalidad. Y como veis, pues bueno, obras de distintos acabados. Y no os puedo contar mucho más, yo creo que me he ceñido al tiempo. Muchas gracias, Antonio. Le cedo la palabra a Jerónimo Junquera. Desde su fundación en 1973, Junquera Arquitectos ha desarrollado proyectos en diversos campos de la arquitectura, desde la planificación urbana, edificación singular, al diseño urbano. Hoy viene a hablarnos de un proyecto interesantísimo, la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Adelante, Jerónimo. Hola. A ver. Bueno, yo lo primero que he hecho es rehabilitarme a mí mismo. Y he recuperado la corbata después de 15 años sin ponérmela. Doy ejemplo de las esencias que debe presidir nuestras obras de rehabilitación, empezando por la de uno mismo, ¿no? Bueno, esto es el verde, ¿no? El verde, sí. ¿Va? El grande, el de arriba. Ah, el de arriba. ¿Va? Sí, va. Bueno, yo voy a hablar de una obra
pequeña, bueno, digo pequeña comparado con todos estos monstruos que hemos visto, ¿no? Pero voy a empezar, esto es la historia de un palacete con un jardín que en la mitad del siglo XIX se hizo un rico madrileño, como se hicieron muchos a lo largo de la Castellana, ¿no? Y que luego con el desarrollo urbanístico sufrió algunas modificaciones de la parcela. Pero quiero empezar con un poco, como nos ha tocado rehabilitar, como uno ya es bastante viejecito, pues nos ha tocado restaurar muchas cosas. Siempre pensando que la rehabilitación es más un compromiso que un gusto, ¿eh? Digo, un compromiso con la sociedad que te ha educado, que te ha formado, pues tienes que ayudar a mantenerla, porque en realidad lo que uno disfruta es con la obra nueva, y el que diga lo contrario miente, ¿no? Pero hay que enfrentarse al patrimonio, sea grande, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que la cambiamos entera, etc. O estas cosas más pequeñitas, más puntuales. Y la otro compromiso, ya aprovecho, yo creo de que desgraciadamente no todo el mundo lo tiene, digamos, asumido, es que también tu conocimiento también deberías utilizarlo para la vivienda social. Yo creo que esos son los dos compromisos que tenemos como profesionales con la sociedad, insisto, que nos ha formado. En cuanto a los conceptos básicos en los que nos hemos movido siempre, fundamentalmente está en los elementos, cómo se manejan los elementos a los que nos vamos a enfrentar. Uno es la tipología, ¿no? Yo creo que las rehabilitaciones debían pasar por un primer filtro diciendo ¿este edificio sirve para este nuevo uso? ¿O hay que violentarlo de tal forma que no tiene sentido y que para ello es mejor tirarlo? Es decir, esa es una pregunta que desgraciadamente no se hace y de pronto pues, nos llegan unos encargos o unas cosas, entonces, pero si es que este edificio, bueno, lo que Rafa Moneo decía hace mucho, sí, dejamos la fachada y dentro hacemos mangas y capirotes, ¿no? Con esa precisión siempre sarcástica del señor Moneo. Entonces, ese que desgraciadamente pues, no está del todo en nuestro control, pero ese yo creo que es uno. La segunda cuestión, que es, digamos, ¿se puede ampliar? La ampliación va a trastocar, digamos, el objetivo de conservar el patrimonio, porque si necesitamos ampliarlo por lo que sea, pues hay que evaluar si se puede, o estamos otra vez, a lo mejor lo que hay que hacer es tirar todo y volver a empezar, ¿no? Y luego la tercera cuestión son, digamos, los pequeños elementos. Esto yo no lo estoy haciendo, No sé qué he hecho. Bueno, y la tercera cuestión son los elementos constructivos que metemos dentro, ¿no? Que tampoco tienen por qué ser exactamente iguales y miméticos a lo que era el edificio, pero tampoco pueden ser unos elementos constructivos que trastocan totalmente el patrimonio que queremos rehabilitar. Esos tres puntos, desgraciadamente, se discute poco con ellos y por muchas comisiones y organismos que todos sufrimos, más que... pues la verdad es que se salta habitualmente. Luego otra cosa es si lo sabemos hacer o no, pero si tenemos esos principios básicos, yo creo que nuestro patrimonio hubiera salido mucho mejor parado. Bueno, sí, va. Aquí precisamente se dan casi todos estos condiciones que he planteado y luego al final diréis, sí, te he hablado de lo primero, pero es que no ha resuelto nada bien, ¿eh? Pero bueno, eso ya es, digamos, para lo que están aquí todos ustedes. Entonces, el palacete, que es con su parcelita y la casa de los guardeses y tal, sufrió una ampliación que ahora luego cuento por qué, que es un edificio
de Arniches. Y luego, ahora a nosotros nos ha tocado, aparte de restaurar toda la edificación, los jardines, y etcétera, etcétera, hacer una ampliación, ¿no? Es a lo que más tiempo le hemos dedicado en esta fase del trabajo ha sido en si esa ampliación era viable o no era viable. Hemos estado 5 años con este proyectito. Al final, pasando todas las comisiones y todo este lío, digamos, administrativo, y bueno, pues paso. Voy a contar un poco la historia y luego paso las fotos como si fuera un flash. Bien, aquí veis el proceso. Aquí además, llegaba al punto, a este punto, pues esto no tiene puntero, me parece, al edificio de Arniches. Luego, nuestra intervención ha sido, esto es la Fundación Ortega y Gasset Marañón, cuyo uno de sus patrimonios excepcionales, que casi nadie lo conoce, es el archivo. Tiene un archivo de documentación fantástico, aparte de la de Ortega y Marañón, de otro tipo de donaciones que ha recibido. Y entonces había que hacer unos nuevos archivos, que los hemos soterrado y ligeramente levantados, porque el edificio original tenía siempre un zócalo en el jardín, ¿no? Esto es visto ya en la ciudad. Aquí, por cierto, no sé dónde está, la chica que ha estado hablando de los fachadas cerámicas. ¿Dónde estás? Está por allí. Allí. Yo las usamos mucho, pero siempre en horizontal. Que yo creo que eso deberíais tenerlo en cuenta. O sea, toda la cubierta esta es una falsa cubierta que funciona maravillosamente, pero siempre estáis hablando de ponerlas así. Bueno, venga, aparte del chiste este. Bueno, entonces, 1857, ¿vale? Esto se mueve solo también. Bueno, este es el palacete, debe ser por... Voy a ir rápido. Ahí empezó todo. Y entonces, a finales del siglo XIX, vienen aquí 2 ricos americanos, un matrimonio, que montan una fundación para ayudar a que las jóvenes españolas pudieran acceder a la universidad, y para lo cual necesitaban hacer una sede en donde tuvieran unos dormitorios, unas bibliotecas, unos laboratorios, etcétera, etcétera. Empezaron poco a poco en este edificio y tuvieron tal éxito que le encargaron a Arniches un edificio exclusivamente de este. Aquí hay este es el edificio de Arniches, que tiene una escalera, unas galerías y luego todas las habitaciones pequeñitas, ¿no? Todo esto es del año 33. Y entonces, hablando de tipologías, ¿no? Entonces, aquí, precisamente esta planta no es la que deberíamos poner, pero bueno. El palacete son 3 crujías y unas salitas que se añadieron después. El edificio de Arniches, luego veremos las imágenes. Y el nuevo, que es una sala de usos múltiples, ¿no? Aquí se ve, la sala esta de usos múltiples no se ve. Esta es la calle Miguel Ángel, está ahí detrás, que fue uno de los problemas, ¿ves? Y aquí se ven un poco el diálogo entre las 3. Aquí sí que se ve, si esto no se mueve, lo que hablábamos de la tipología, ¿no? Entonces, el edificio de Arniches son todo una especie de pequeñas capsulitas en donde eran los dormitorios de las niñas, ¿no? Nosotros hemos entendido que aunque ahora esto va a cambiar radicalmente de uso, porque son despachos de investigadores o unas salas de exposición para Gregorio Marañón y Ortega,
hemos intentado, luego veremos si os parece bien o no, cómo hemos mantenido, es decir, no hemos arrasado por dentro, ¿no? Y en el Palacete lo único que pasa es que, como siempre ocurre, ahí es donde está la dirección, también hay investigadores, etcétera, etcétera, y las bibliotecas, ahí surge uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en la rehabilitación, que la compartimentación, manteniendo la estructura de las 3 naves, la compartimentación muchas veces no coincide con la ventana. Y esos son esos pequeños aciertos o desaciertos que trastocan totalmente el espacio que queremos mantener y rehabilitar. Aquí veis lo que ha sido la ampliación. El zócalo, no se ve lo que hay debajo del zócalo, que son todos los archivos, y haber hundido la sala para que desde la calle no se viera y utilizar, digamos, la sombra del alero curvo, digamos, o terraza curvo como una, digamos, referencia al proyecto de Arniches. De forma tal que prácticamente, y me ha pasado el otro día que estuvimos presentando esto a un grupo de amigos, que gente que no había estado por aquí creían que el proyecto de Arniches incluía esta... Entonces aquí, a ver si no tarda mucho, mirar cómo aparece Arniches con esa curva, está todo lleno de sutilezas, ¿no? Luego aparece el edificio de toda la vida, que está elevado con un zócalo que hemos prolongado para hacer los archivos, y luego aparece precisamente esa pieza, que te vas aproximando, vas descubriendo cómo esa pieza que va envolviendo el espacio, pero al mismo tiempo pues se funde prácticamente con lo de Arniches para, creemos que con un gran acierto, pasar prácticamente desapercibido. O sea, es decir, aquí en parte de lo de rehabilitación, nuestro criterio fundamentalmente es que conviene pasar lo más desapercibido posible, ¿eh? Y la sala porque ya con que veáis esto ya os enseño las fotos y ya está, ¿no? ¿Eh? Entonces, este es el nexo entre el edificio de Arniches, que está a la derecha, y esta nueva sala de usos múltiples. O sea, no es un auditorio, ¿eh? O sea, es una sala que se utiliza para muchas cosas y que estas instituciones necesitan para hacer reuniones, comidas de grupos, seminarios, y entonces teníamos que diseñarla de forma que se quitara y se pusieran las sillas en 10 minutos, para lo cual creamos ahí a la derecha, donde veis esa chica, ahí debajo hay unas puertas y esto hay unos carritos, y en 10 minutos prácticamente la sala cambia radicalmente, ¿no? Esto de los vídeos es que van siempre despacísimo. Y siempre te aburren muchísimo, ¿no? Porque por mucho que los quieres poner deprisa. Y luego está la relación con el jardín, ahí semi-hundido. Las lamas estas se mueven, por supuesto, y controlan la iluminación, el soleamiento, lo que se quisiera. Es un proyecto hecho con muy poco dinero. Está subvencionado todo, pagado con fondos públicos, porque este es un edificio público, digamos, es de todos nosotros, ¿eh? Y de Bellas Artes, y está cedido en el uso, ¿ves? Y estos son los cubiculitos pequeños que son cada habitación de las niñas. Y entonces lo que hemos hecho es diseñar las salas de exposiciones de forma que sugiere esa compartimentación sin tener que hacerla exactamente igual, ¿no? Yo creo que esas son las claves, con mayor o menor acierto, las claves que debemos, digamos, manejar en el tema de la rehabilitación, ¿eh? Con los límites y tal. Bueno, yo creo que esto ahora ya no hay más que fotos, ¿no? Esto es otra vez lo mismo. Venga, pasa. Porque yo creo que esta ya la hemos visto. Bueno, ahí veis lo que decía de los tabiques que van a la mitad y aquí tenéis un poco la solución de ese tabique, que al tocar es una chapa y un panel de madera. Toda la carpintería es una pletina con una gomita, ¿eh?
Entonces aquí hay un diálogo, creo que equilibrado entre toco, separo pero no separo, cambio la perspectiva pero no tanto, ¿no? Bueno, y luego viene todo el problema que tenemos siempre ahora con el aire acondicionado, los zócalos para las instalaciones. Esta es la puerta, la entrada, la escalera que había. Hacia abajo, con la ampliación de los sótanos, esa escalera es nueva hacia abajo. Y a la derecha e izquierda están las salas de las bibliotecas. Esto es lo que debería ser, me imagino, en su momento, el comedor o lo que sea. Hemos mantenido y restaurado toda la carpintería de acero. Estas son las bibliotecas que se han restaurado. Insisto, con nada, son perfilerías normales y corrientes, un suelo decente y lo demás pintado. O sea, está... Este también es un vacío para bajar desde las bibliotecas a los archivos que están en el sótano. ¿Ves? Hay una escalera y bajas a los archivos. Están las... Bueno, esto es chapa y pintura prácticamente, ¿no? Salvo lo de abajo, ¿no? Esta es la bajada a la zona de los archivos. Aquí ya manejas la interpretación de cada uno de un lenguaje que se vea que no es el original, pero tampoco que sea muy estridente. Las carpinterías, como digo, es así que son todas intencionadamente diferentes, con esa perfilería mínima. Aquí veis lo que eran las habitaciones de las niñas, y es a lo que veis, lo que son los armarios, es lo que hemos quitado la parte de arriba de los armarios y hemos quitado las puertas. En la imagen que veíais antes, esta, ¿no? O sea, donde están las urnas era lo que eran los armarios, ¿no? La carpintería esta la hemos restaurado con el latón. La escalera de Arniches hecha, esta sí que está en su origen hecha en una fábrica de ladrillo, o sea, y un tubo de acero pintado, pero es de una belleza increíble. Tiene una escala muy pequeñita, como todo lo del movimiento moderno, que siempre son todos bajitos, ¿no? Tienen esa escala, pero lo que es espectacular es la traza, ¿no? Bueno, a ver, que hay aquí... Esto es como estaba en su momento. Esto es cuando estábamos empezando la obra. Fijaros cómo estaba ya deteriorado todo. Y esto ya son flashes, ¿no? Esto es como estaba. Entonces, que aquí hay muchas fotos repetidas, ¿eh? Tenían unas persianas de madera de estas que son basculantes, muy bonitas. Esto es el interior, que habéis visto antes en el vídeo y es prácticamente igual. Parece un render, pero no es render. Y yo creo que ya no hay muchas más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Y para finalizar este espacio contamos con la intervención de Enrique Álvarez Sala. Hoy nos desgranará algunos detalles de la rehabilitación del edificio de Josefa Valcárcel 42. Enrique asegura que una imagen rotunda y reconocible, con una fachada renovable y más sostenible, será el reclamo de un nuevo edificio que aspira a ser uno de los más importantes edificios de oficinas de Madrid. Adelante, Enrique. Sí. Hay que enseñarme cómo funciona esto. El botón gordo, el verde gordo, el gordo de arriba, ese. Sí funciona. Seguro que no. Sí funciona. A mí me ha funcionado magníficamente. Pero la tele tampoco funciona. Este es el que os he pasado. ¿Qué le pasa al correo a él? Le ponía... No choro. ¿Y me ponga qué?
Las tecnologías. Bueno, a ver, comento antes, para empezar a hablar, que Ya está. Ya está. afortunadamente ya no se restauran solo edificios históricos o patrimoniales. Acabamos de ver muchos edificios que a lo mejor no tienen grados de protección y que sin embargo se restauran. Yo creo que eso es muy bueno para todos. Para tener una idea, en Europa el porcentaje de rehabilitación está en torno al 35% y se supone que va a llegar al 40 y tantos por ciento. Y sin embargo, todas las rehabilitaciones pasan muy desapercibidas. Antes, decía Jerónimo, lo que gusta es la obra nueva. En cierto modo, sí. Pero la rehabilitación, pues, bueno, requiere menos protagonismo, eso también tiene sus ventajas y así no aparece en esa colección horrible de iconos que aparecen por todos lados, porque casi es más importante el ego del arquitecto que la obra. Yo creo que en la rehabilitación eso no es posible. Y luego me parece que además deberíamos pensar, oye, en España, que va un poquito por detrás de esos porcentajes que he dicho, tenemos un patrimonio donde, por hacernos una idea, que necesiten o que estén bien térmicamente es un 5%. O sea, prácticamente todo necesita cambiar. Accesibles un 30% y así prácticamente en todo. Es decir, casi todos los edificios están mal. Eso y que la cantidad de suelo disponible cada vez es menor. No hay casi solares. Pues garantiza que de alguna manera la rehabilitación va a ser cada vez más importante en el trabajo de los estudios. En nuestro estudio hemos hecho muchas obras de rehabilitación y a mí me parece que está bien, es una parte importante del trabajo y, bueno, si a uno no le importa pasar un poco más desapercibido, mejor. Es un trabajo profesional y serio. Bueno, yo voy a hablaros hoy de un edificio que está en la calle Josefo Valcárcel, que para los que no lo conozcáis, es una paralela a la carretera de Barajas, la autopista de Barcelona. El edificio lo hemos visto todos, porque es este. Y yo creo que en todos los edificios hay que hacer un análisis. Hay partes que son muy buenas, hay cosas que son defectos. Entonces, de alguna manera, potenciar las buenas y intentar resolver lo que se pueda de los defectos. ¿Qué tiene muy bueno este edificio? Bueno, lo primero, la visibilidad. Es un edificio que se ve muchísimo. Todos lo hemos visto muchísimo. Porque, además, se ve mucho tiempo, porque la carretera de Barajas ahí es una recta y eso hace que ese edificio esté delante del coche mucho tiempo. Y luego tiene un factor de forma muy bueno, muy malo para algunos aspectos de climatización y cosas de ese tipo. Tienes que cuidar más la fachada, pero en cambio muy buenos porque tienes mucha luz en todos los puestos de trabajo. Y luego tiene muchas cosas. Esta foto la pongo para que os hagáis idea de cuál es la época en la que se hace ese edificio. Oye, vamos a ver, es que tiene muchos años, ¿eh? Y sin embargo tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que, o sea, por ejemplo, tiene una estructura que es un prodigio. O sea, la estructura, lo que pasa es que no se ve casi, pero la estructura es como un puente. O sea, esas vigas que no se ven en edificios normalmente, los interiores de esas vigas y la sectorización de esos volúmenes son impresionantes. Había, sin embargo, cosas malas, claro, como siempre. Por ejemplo, el volumen ese que está ahí a la izquierda abajo es una escalera de incendios. ¿Por qué? Porque el edificio en su momento era de 2 propiedades, tenía cada propiedad un núcleo. Luego no eran suficientes, necesitabas un tercer núcleo para poder salir, entonces comparten esta escalera de incendios. Pero cuando el edificio se limpia y se hace, la propiedad es una propiedad única, que lo va a alquilar o vender o lo que sea, pues esa escalera sobra. Y lo primero que hicimos fue quitarla, claro. Y luego intentar recuperar la mayor medida posible
la estructura y la fachada, que yo creo que el problema más gordo que tenía el edificio es que tenía una fachada muy ruidosa, además no solo porque está lo de la autopista, que también, sino porque todos los dibujos se hacían solo con los cristales y era una fachada toda de cristal que uno dice, joder, qué maravilla, qué luz. Pues no, era muy oscuro. Y dices, joder, y era porque la sectorización de incendios, como la veis ahí a la izquierda, era toda en horizontal, unos petos cada vez más grandes, y tenía, bueno, pues lo que había podido hacer. En cambio, esa estructura de la que hablamos antes, con esos grandes puentes, hace una cosa buenísima. No tiene pilares intermedios. Son unas vigas fenomenales y unas alturas de techos. Pues después de meter el falso techo libre teníamos 2,90 metros. O sea que fijaros la altura de techos, la altura piso-piso que hay en cada una de las plantas. Muy grande. Y yo creo que otra cosa buena del edificio era la transparencia. O sea, el hecho de que no haya abajo, hay un gran soportal que da paso a la parte de atrás, es bueno. Y sin embargo, tiene cosas que son malas. Por ejemplo, como eran 2 edificios, en el fondo, con cada uno con su nutrito pequeño, el control tenía que estar entre los dos, está en el centro, perdón, pero justo en el centro. Y detrás la escalera. O sea, la transparencia se pierde. Y luego además era muy bajito, con lo cual estaba molestando mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primero, quitar ese planteamiento del ruido y hacer un edificio diferente. ¿Por qué sistema? Bueno, relativamente sencillo. Unir los 2 núcleos de comunicación vertical y hacer una especie de gran pórtico y que todo lo demás fueran como cajas, las mismas cajas que había en torno a ese núcleo, en torno a ese puente. ¿Con qué operación? Yo digo, una operación sencilla, es decir, en el fondo el edificio es el que está a la izquierda, nosotros metíamos ese puente que cruzaba de lado a lado, que se unía por cabeza, que antes estaban sueltos, y conseguíamos tener un elemento vertical al que se van adosando todos los cuerpos. Ahora sí que ya... Se acabó, ya has terminado, has cumplido. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos más fotos? Se ha ido todo. ¿Y ahora tengo que hacer algo? Ahí. Cuando me digáis. Cosas del directo. Cosas del directo. Ahí está. Vale, pues a ver. Os digo, bueno, es decir, por donde íbamos, que era un poco el vestíbulo ese que decía que era la transparencia. Nosotros quitamos el núcleo de detrás y quitamos el control del medio precisamente para fomentar esa transparencia y buscábamos que ese soportal, que era muy bajito, como pusimos un techo reflectivo, casi como un medio espejo, para que hiciéramos un vestíbulo de primavera, digamos, con los cristales, para que no hubiera viento. Bueno, que en cuanto uno pasa el control, ya está dentro del edificio, y luego ya te manejas como quieras por los 2 lados. Y acentuar un poco la transparencia, ¿no?, del edificio. Y esto es un poco la planta que queda al final, con los 2 núcleos y la colección de volúmenes que se van adosando a ese puente que en el fondo está uniendo los 2 núcleos de comunicación vertical por encima. Y esa unión es precisamente todas las instalaciones, ¿no? Esto es una imagen de cómo se intentó hacer, en el fondo, al quitar esa escalera de incendios, podíamos hacer ese interior, esa especie de corazón del edificio. Creo que todos los edificios deben tener un corazón, algo que está justificando todas las operaciones que se hacen.
y aquí salía ese corazón cuando se quita la escalera de incendios, y lo que se hizo fue cambiar el tipo de color de los cristales para acentuarlo. El edificio es un edificio que está, bueno, lo habéis visto, norte-sur, es decir, que tiene las dos fachadas muy expuestas. Y estuvimos haciendo estudios de todo tipo de fachadas, las lamas que si giran, que si motorizadas. Al final vimos que los edificios que más nos gustaban siempre eran una hoja sencilla y de vidrio. Empezamos a estudiar vidrios y colores de vidrio, y vimos, bueno, lo vio Jesús Cerezo, sobre todo, que es el que nos echó una mano con toda la fachada, es estupendo. Oye, con una hoja bien colocada, con las características correspondientes, con una transmisión luminosa muy alta, con un factor solar muy bajo, es decir, que deja pasar muy poco sol, pero mucha luz, para que sea no sean esos cristales oscuros que a mí no me gustan nada, como cuando uno va en los coches esos con las ventanillas negras. Baja la ventanilla y dice, joder. Pues eso sí se podía conseguir con cristales. Entonces empezamos a jugar con los cristales, y lo que hicimos fue pensar que había los cristales que estaban como en los espacios interiores, un poco más protegidos, que podían ser bronce y que eran un poco como más cálidos, y los cristales que estaban dando directamente a las zonas más expuestas, que iban a ser espejados. Y luego el pórtico, y para el pórtico estuvimos pensando, llegamos a la conclusión de hacer unos paneles de composite que fueran suelo techo, que hicieran un poco esa sensación como de piedra. Los hacemos, ¿eh? De toda. Si los quieres. Bueno, que salían. Y luego, claro, hay esas ventanas, inevitables ventanas de las escaleras, que lo que hicimos fue meter unos vidrios con unos puntitos de esos cerámicos del mismo color que la piedra, para que durante el día, por la noche no, pero durante el día pasan un poco desapercibidos. Otra decisión que sería, como el edificio tenía sprinklers, pues lo que llegamos a la conclusión es que en vez de hacer una sectorización en horizontal, que daría esos petos, un poco esa sobre de la izquierda, planteamos una sectorización por volúmenes, haciendo que los volúmenes fueran de menos de 500 metros, no de 5.000 metros. Entonces conseguíamos pues hacer una fachada, en vez del tipo de la fachada de la izquierda, con esas zonas donde están todos los aislamientos para que sea más de 1 metro, etc., el poder meter cristales en toda la vertical. Yo creo que eso funcionó muy bien. Entonces, hacer esa colección de paquetitos de sectorización de incendios. Y esto es un poco una operación de cómo se maneja el edificio. Y aquí os enseño. Es decir, a mí me obsesiona mucho que en todos los edificios de oficinas haces el proyecto y luego los instaladores, que son de una crueldad extrema, pues ponen luces donde quieren y ponen aparatos y detectores. Y entonces, esa impiedad de los constructores, que supongo que será necesaria, siempre estropea los edificios. Nosotros lo que hicimos es diseñar este techo, que era esas líneas horizontales que recorren, y luego hay paneles en medio, y en esas líneas horizontales está todo: las luces, los extintores, los detectores. Y ahora estamos intentando ver si metemos también las impulsiones de aire, que los retornos, que de momento no nos han dejado, pero a lo mejor podemos. Y que fuera un techo además que sirviera para todo, para plantas diáfanas, para plantas con despachitos, para decoraciones especiales, un poco para todo. Que fuera siempre un techo que sirva para todas las cosas. Y os enseño un par de fotos. Por un lado, esto son los dos tipos de vídeo con los que estábamos trabajando. Esta es una visión desde arriba de ese espacio central, ahora que es un jardín, antes era esa escalera de incendios, yo creo que innecesaria, ¿no? Un poco el mismo jardín, los cristales un poco más
cálidos, para que sea un poco el corazón, la expansión natural del edificio y sobre todo el de al lado, ese vestíbulo de primavera que permite salir con facilidad. Aquí es, bueno, un par de fotos de acabados, de cómo se tratan las cosas, cómo se ve por la noche, claro, se ve esos cristales que se mimetizan con los cuerpos macizos, pues ya no se mimetizan, claro, entonces ahora se empieza a ver el interior. Hay una cosa muy buena de las luces, que es que las luces se ve la luz, pero no se ve de dónde viene la luz. Es una luminaria que echa una luz. Entonces están encendidas y tú puedes ver, y la sala está aparentemente apagada. Y bueno, eso lo decía, no pudimos hacer, pero porque costaba más. Queríamos que en los bordes hubiera una luz ligeramente, o se escondida en las fosas, ligeramente más cálida, pero eso no fue posible. Entonces toda la luz que se ve es los planos encendidos y no se ven los interiores. Bueno, pues nada más. Además está empezando a fallar, con lo cual ya...